Capítulo 32. Silogismos especiales. Además del silogismo simple y categórico, explicado en los 5 capítulos anteriores, existen otros tipos de raciocinio que guardan estrecha relación con el primero, a saber, los silogismos compuestos y los silogismos irregulares. Ejemplos de compuestos son el silogismo condicional, el silogismo disyuntivo y el dilema. Los silogismos irregulares, de los cuales solo haremos una breve referencia, son el entimema, el epiquerema, el sorites y el polisilogismo. Los silogismos compuestos se caracterizan en general porque expresan alguna de sus premisas en forma de proposición compuesta, condicional, disyuntiva. Ya no siguen el mecanismo riguroso del silogismo simple, tienen sus propias reglas y su uso es menos generalizado que el silogismo simple. 1. El silogismo condicional. Como su nombre lo indica, se basa en una hipótesis o condición expresada en la premisa mayor. Su forma general es la siguiente. Si A, se sigue B. Es así que A. Luego, se sigue B. Por ejemplo, si el universo es contingente, debe existir un ser necesario. Es así que el universo es contingente. Luego, debe existir un ser necesario. La premisa mayor consta de un accidente y un consecuente. Nótese la especial relación que liga estos dos elementos y que da origen a dos reglas, cuya infracción, muy frecuente, ha ocasionado innumerables confusiones y errores. Primera regla. De la afirmación del antecedente se sigue la afirmación del consecuente, pero no viceversa. La última parte de la regla es muy importante. Significa que la afirmación del consecuente no implica la afirmación del antecedente. Por tanto, un silogismo de esa naturaleza sería incorrecto, y sólo por casualidad verdadero. Por ejemplo, si esta lámpara ilumina, es que hay corriente eléctrica. Es así que hay corriente eléctrica. Luego, esta lámpara ilumina, lo cual puede ser confuso. En otras palabras, puesto el antecedente se deriva que se debe poner el consecuente, mas no al revés. La razón está en que el antecedente y el consecuente están ligados en una relación semejante al de efecto y causa. Por tanto, si hay efecto, es que hay causa, mas podría haber causa sin que se diera el efecto, por no realizarse otras condiciones necesarias para éste. Segunda regla. De la negación del consecuente se sigue la negación del antecedente, pero no viceversa. Por ejemplo, si la pluma escribe es que tiene tinta. Esta pluma no tiene tinta. Luego, no escribe. En cambio, nótese la falta de corrección cuando se quiere deducir la negación del consecuente a partir de la negación del antecedente. Si la pluma escribe es que tiene tinta. Esta pluma no escribe. Luego, no tiene tinta. Repito, materialmente puede darse el caso de que la pluma en efecto no tenga tinta, pero eso sucedería, no como consecuencia de que no escribe, sino por otras razones independientes del raciocinio expresado. 2. Silogismo disyuntivo. La premisa mayor de este silogismo es una proposición disyuntiva. Tiene la siguiente forma general. O es A o es B. Es A. Luego no es B. Lo importante en el silogismo disyuntivo es que efectivamente la disyuntiva sea radical, es decir, que no sea posible encontrar más opciones.
Por ejemplo, esta proposición o es afirmativa o es negativa. No puede ser negativa. Luego, debe ser afirmativa. Recuérdese que la demostración de la segunda regla de la figura, allí se usó una argumentación de este tipo. En el momento en que pudiera encontrarse una opción más, el silogismo perdería toda su fuerza. Esta argumentación es útil cuando se pueden ir desechando hipótesis explicativas de un caso. Si hay certeza de que se está manejando todas las hipótesis posibles, desechadas todas menos una, la que queda es la verdadera. 3. El dilema. Este raciocinio consta de 3 premisas. La primera es una proposición disyuntiva. Las otras 2 son condicionales. Es clásico el ejemplo del raciocinio del califa Omar ante la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría o contiene lo mismo que el Corán o no. Si contiene lo mismo, debe ser quemada, supuestamente por inútil. Si no contiene lo mismo, debe ser quemada, supuestamente por impía. Luego, la Biblioteca de Alejandría debe ser quemada. Por supuesto, habiendo una proposición disyuntiva, se exigirá, en todo dilema correctamente formulado, que la disyunción sea completa, o sea, que no se pueda encontrar una tercera opción. Además, debe haber hilación en las premisas condicionales. Justamente aquí es donde falla el ejemplo propuesto. La coincidencia o no con el Corán no exige que un libro sea quemado. 4. Los silogismos irregulares. A. El entimema es un silogismo simple al cual se le ha suprimido alguna de las 2 premisas. Por ejemplo, no estudiaste, luego no sabes nada. Ya hemos dicho que la mayor parte de nuestros raciocinios cotidianos y siguen la estructura propia del entimema. B. El epiquerema es un silogismo simple en el cual se ha agregado a una o a las 2 premisas su propia demostración. Por ejemplo, el hombre es mortal porque tiene un cuerpo corruptible. Pedro es hombre. Luego, Pedro es mortal. C. El sorites es un encadenamiento de premisas en donde el predicado de la primera es el sujeto de la segunda. El predicado de la segunda es el sujeto de la tercera. Y así sucesivamente, hasta que en la conclusión se enlaza el primer sujeto con el último predicado. Su estructura general sigue este esquema. A-B, B-C, C-D, luego A-D. D. El polisilogismo es un encadenamiento de silogismos en donde la conclusión del primero sirve como premisa mayor del segundo, y así sucesivamente. Su forma general sigue este esquema. A-B, C-A, luego C-B, D-C, luego D-B. Nótese que entre el sorites y el polisilogismo hay 2 grandes diferencias. En el sorites lo que se repite es un término. En el silogismo lo que se repite es una proposición. En el sorites solo hay una conclusión. En el polisilogismo hay varias conclusiones. Algunas son intermedias. Entre todos estos tipos de silogismos, merece que se destaquen por su importancia el condicional y el entimema. El primero se utiliza con frecuencia en la lógica simbólica. El segundo es el que se utiliza en nuestros raciocinios de todos los días. Los demás tienen muy poca utilidad.